Buenos días, no, ya tardes, son las 12. Espero que estén bien todos los que me escuchan y los que no me escuchan también. Este es el canal de Tita y Amanda y les agradezco muchísimo a las personas que se suscriben, que ven mis videos. Si les gusta, por favor, denle el like para saber si les gustan. Y pues ojalá y sí, porque yo trato de hablar un poquito de Dios con ustedes y las cosas que me suceden y mis experiencias para que ojalá y lo apliquen en su vida y les sirva. Muchas gracias ante todo con esas personas, a esas personas que se han suscrito, de verdad. Dios los bendiga, les agradezco muchísimo. Alguien me dijo una vez que no iba a tener ni 20 suscriptores. No me dijo una persona, me dijeron varias, que a nadie le iba a interesar escuchar lo que yo hago. Pero gracias a Dios sí hay personas que me ven y de veras muchísimas gracias. Hoy quiero hablar de las personas que como yo un tiempo o mucho tiempo, cuando alguien me quería hablar de Dios, me aburría. Porque no entendía, porque no sabía. Cuando me decían, nena, ¿tú eres católica? Y yo, sí. Pero no es cierto, eres católica, pero pues a mí me llevaban a la iglesia de niña a fuerza. Yo ni siquiera sabía. Me llevaban a fuerza porque yo no quería ir. De hecho, mi abuela y mi bisabuela, a que yo viví con ellos, la familia de mi mamá, me levantaban bien temprano todos los días, no sé por qué todos los días tenían que ir a la iglesia, no sé qué harían o qué pasaría, que se sentían con una necesidad de ir a la iglesia, pero no hacían nada, en el sentido de que no cambiaban, no cambiaban, seguían siendo las mismas personas, porque yo crecí ahí, tuve a mi abuela Mariana hasta que yo tenía como 12 años y la abuela Matiana pues murió antes, pero no cambian. Vas a la iglesia y ¿qué? Te vas a arrodillar ahí, pero ¿a qué vas? En ese momento nada más le dices a Dios tus cosas, pero sales de ahí y se te olvidan. Y así no debe ser. A mí nunca me dijeron, mira, Él es Cristo, murió por nosotros, Él es el niñito que adoramos cuando, bueno, aunque no lo hacían, cuando es Navidad. Por eso es Navidad, porque Él nació y estamos recordando. Cero, nunca me dijeron nada, no me llevaban, les digo a mis tías o a mis hermanas, como un animalito. Nomás les faltaba ponerme la cadena aquí para llevarme a fuerza porque yo no quería ir. Yo me acuerdo que un día hacía muchísimo frío y yo no me quería bañar. Y a las 6 y algo ya me estaban bañando. Y yo no me quería bañar, yo tenía mucho frío y pues había que ir a la iglesia. Digo, las pecadoras eran ellas, yo era una niña y me obligaban, yo no quería ir. Y me acuerdo que cuando íbamos camino a la iglesia, me compraban ellas se ponían unas, ¿qué será? Unas chalinas que se les llama, de esas de encaje, y a mí me compraban unas rueditas que siempre perdía yo. Y me decían, me decían, ándale, levántese. A mi tía, la hija de ella no la levantaba, la dejaba acostada, ya tenía como 20 años, pero a mí me llevaba a fuerza, porque su hija no quería ir. Y pues, ni modo. Entonces una vez íbamos, qué frío tenía yo, y me acuerdo que dije yo, Diosito, ¿por qué no tiras la iglesia? Ya no quiero ir. No tengo testigos de eso porque de que me oyeron que yo lo dije, porque lo dije en mi mente, porque si lo hubiera dicho que me escucharan, no, me hubiera ido como en feria, pero
A algunas personas les platiqué, ay, le dije a Dios que al poco tiempo se cayó una parte de la iglesia y mucho tiempo no fuimos a esa iglesia. Y yo dije, ay, qué bueno que ya no me van a levantar temprano porque yo no quería ir. Yo no quería ir porque yo no tenía nada de entusiasmo, porque nadie me decía nada de Dios, nadie me explicaba nada. Entonces, cuando tú no sabes nada, no te interesas por nada, porque no sabes nada. Entonces, pues pasó eso. Y dije, ay, qué padre. No, me dijo mi abuela. Ahora vamos a ir a la que está allá en Chapultepec. O sea, estaba más lejos. No muy lejos, pero era más retirado. Y yo, ay, seguía yo bañándome bien temprano con el frío. Y ahí voy a fuerza. Pues así estuve. Y como se me hizo una costumbre ir, cuando yo era adolescente, pues iba. Pero era lo mismo. Iba, estaba escuchando, leían lo que tenían que leer, no sé, y que la Eucaristía, y que arrodíllate, y que siéntate, y que párate, y que bla, bla, bla. Pues ya, se me hizo costumbre, pero yo no sabía nada. Yo nomás veía a ese Cristo ahí, que lo tenían ahí colgado, ahí tenían santos, pero yo no sabía que yo no debía andar pidiéndole a santos ni nada de eso. Y había alguien que cuando yo ya estaba más grande me quiso hablar de Cristo y decía yo, otro. Pero cuando estás en algún problema, cuando te sientes con la necesidad de Dios, ahí vas. Y ya cuando conocí, bueno, yo tenía una amiguita desde hace muchos años y ella era una persona que iba a la iglesia y tenía un compromiso diario. Y yo pues iba a su casa y ella fue la que me enseñó a leer la Biblia, cómo. No me enseñó cosas así a profundidad, fue algo superficial, pero bueno, aprendí a leerla. Supe que no debía leerla donde la abrías y todo eso, porque pues a mí no se me hacía nada lógico el que abrieras en donde cayera y abrir. La persona que realmente quiere saber de Dios tienes que leerla desde un principio. Así tan sencillo te lo digo. Si no, no le vas a entender nunca a nada. Entonces, pues yo siempre me negaba, le sacaba la vuelta a las personas. Venían los testigos de Jehová, no, 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 yo estoy bien ocupada, bla, 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 bla. Aquí rara vez venían cristianos, pero los testigos de Jehová sí. Y yo, no, 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 no. A mis hijos, unos compañeros aquí también, no, pues mis hijos nunca fueron. Y pues así estuve hasta que empiezas a tener tribulaciones horribles, problemas muy serios. Yo tenía una fe en una virgen que me recomendó esa amiguita que les digo, era Santa Eduviges. Y un día yo tuve un problema muy grande, pero muy, muy, muy grande. Y tuve casi 8 meses. Pero yo les voy a decir, yo oraba así. A ella le pedía que le dijera a Jesús y luego que Jesús llevara el mensaje a Dios. Así le pedía yo a la Virgen. Yo no le pedía directamente a ella, le decía, dile a Jesús que le diga a Dios, que me ayude. Y me la pasé y me la pasé. Y una vez me dijo mi amiga, mira nena, cuando esa virgencita te hace el milagro, vas a sentir un perfume bien suave, como que pasa alguien, un perfume bien suave. Obviamente me reí. Pues me puse con esa oración porque yo me estaba muriendo de preocupación, yo no dormía, era una cosa horrible. Yo digo que pasé por el infierno, siempre digo, yo pasé por el infierno 2 veces y ahí fue donde yo, después de que salí de ese infierno, me encontré a Dios. Siempre digo eso, porque es la verdad. Entonces yo lloraba mucho por ese problema. Y una vez estaba yo arrodillada, llorando,
pidiéndole, ya tenía muchas novenas que había hecho de ella, muchas. Y un día yo llorando, pidiéndole, siento un olorcito bien rico, como de alguien que pasó, como de una de las señoras de mucho antes que usaban esos perfumes raros pero suavecitos. Así sentí yo ese perfume. Pero yo le pedía de esa manera a esa virgen. Porque es intercesora. Las vírgenes son intercesoras, ¿verdad? Nada más. Entonces llegó una llamada. Dije, Dios mío, ahí voy otra vez. Yo había sido aval. Y créanme, no se metan en esas broncas de avales, porque aquí también te lo dice. Fuiste aval, prepárate para no dormir. Y no nada más de no dormir, de la cabeza que te da vueltas, de tu corazón que está porque siempre estás con el pendiente y cómo le voy a hacer y me van a quitar la casa y me van a quitar esto o sea, no se metan en esos problemas de aval, de verdad. Les dicen las cosas, se escuchan bien bonito, que mira, que te voy a dar, que te pago. No se metan en esos problemas, yo se los digo por experiencia. 9 meses yo no dormí, yo me estaba volviendo loca. Y un día, pidiéndole tanto a Dios, porque a mí me cobraban 350,000 pesos por la cancelación de un contrato, y yo me estaba volviendo loca. Entonces, cuando me pasa eso de esa virgencita, que les digo que pasó un olor, así como me dijo mi amiga, que les digo, yo me burlé, pero sí es cierto. Levanto yo mi cabeza porque estaba yo apoyada así en la cama y sentí ese olor tan rico que me dio mucha paz, la verdad. Sentí una tranquilidad. Mucha gente se está riendo de mí, pero Dios me está oyendo y no digo mentiras. Como me hablan por teléfono y venga por favor aquí, no sé qué, me están esperando muchos abogados, porque eso sí, los abogados eran bien perritos. Y llega uno de los abogados que era bien chucho conmigo y yo iba sola. Gasté mucho dinero en eso, nada más Dios lo sabe. La gente que es muy bocona decía, no, pues es que robó en el negocio y por eso. Si supieran todo lo que yo pasé y todo lo que yo tuve que vender y todo lo que tuve que perder, pero no importa, la tranquilidad vale más que nada. Entonces, llega ese abogado con unos papeles y los pone así en el escritorio. Un escritorio enorme. Por eso yo me sentía así chiquita y siempre que iba con mucho nervio, con mucho miedo y siempre, Señor, ayúdame, no sé qué hacer, no sé qué. Y ese momento me dice el abogado, me dice, señora, yo no sé qué pasó, pero yo tengo que finiquitar esto ahorita con usted. No sé qué pasó. Me dieron estas instrucciones de que usted, de todo lo que se le iba a cobrar, nada más va a pagar 6,000 pesos y usted me va a decir cómo. Vamos a hacer unos documentos y usted me va a decir cómo me los va a pagar, la cantidad que usted pueda pagar por mes o por quincena, usted me va a decir y hacemos los documentos. Yo salí de ahí llorando, dándole gracias a Dios, porque hay que darle gracias a Dios. Se acabó mi tormento, aunque tuvieron que hacerse varias cosas más para que todo quedara cero. Y fue una de las primeras veces que yo dije, Dios existe.
Y empecé a leer más la Biblia. Empecé a escuchar alabanzas. Pero yo me ponía hasta grosera cuando alguien me quería hablar de Jesús. O sea, pues si tú crees es tu onda. O sea, a mí déjame, yo soy católica. O sea, ni católica eres. Porque ni vas a la iglesia, ni lees la Biblia, no sabes de Dios, ni católica eres. Nada más lo que te lee el padre, un pedacito, pero no te dice nunca lee la Biblia, porque no les conviene que leas la Biblia, se acaba el negocio por la idolatría. Entonces empecé a leer la Biblia, y más cuando me pasó eso en la casa de mi hija, que después de que yo estuve leyendo la Biblia tanto tiempo, jamás volvieron a pasar cosas. Las señoras, las vecinas me dijeron que ya no se escuchaba nada. Pero todos nos ponemos sangrones cuando alguien nos quiere hablar de Dios. Ah, pero un chisme así, de volada. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y ahí estás con el chisme. Que no te importa, que no te interesa, o sea, todo eso, si le pones atención y a Dios no, hasta que lo necesitas, como yo. Y así nos pasa a mucha gente. No creemos que existe el cielo, menos creemos que existe el infierno. Muchos dicen, el infierno está aquí abajo. Pues sí, de alguna manera tú no te puedes ir si no te purificas. Cuando eres muy malo, si no te purificas, no puedes entrar al cielo. Dicen que tienes que ser como un niño para que Dios te deje entrar en el reino de los cielos. Arrepentirte, perdón, y así puedas tener mucho dinero y des limosnas y todo. Si tú no tienes fe en Dios, es lo que te lleva al cielo, la fe en Él. La gente que dice yo, pues es que Dios no existe, hombre, pues ¿quién lo ha visto? Pues si lo ves es que ya te moriste, pero igual te va a juzgar. Todos queremos ver a Dios, pero nadie nos queremos morir. No, pues está cañón. Y les voy a leer un pedacito de Lucas 16, versículo 19 al 25. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio para que no vengan también a ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: No lo harán, padre Abraham, pero si alguno de ustedes
entre los muertos fuera donde ellos se arrepentirían. Abraham le replicó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Cuando nos hablan de Dios, somos tan tercos. Si hay dinero, en este caso pues no hay, ¿verdad? Pero si hay dinero, menos, porque piensas que tienes dinero y tienes todo. Y ahí es donde nos damos cuenta que no tenemos todo. Fíjense que cuando mi padre le dio cáncer de hígado a mi padre, porque pues le gustaba mucho. A mi padre desde muy niño decía mi abuela que pues agarró el vicio. Y no tuvieron los suficientes pantalones como para cuidarlo, ¿verdad? Y darle para que entendiera. Prefirieron que se pudiera el alma. Bueno, en este caso el hígado. Cuando mi padre estaba en cama, porque ya no caminaba, mi madre lo vestía, lo abrigaba cuando hacía mucho frío. Y pues le ponía calcetines, pañal, chamarra, gorra, le ponía todo. Y mi papá no podía mover los brazos ni las piernas porque se las había fracturado y sus brazos estaban débiles. O sea, tenías que darle de comer y todo porque él no podía. Sus piernas estaban dobladas, ya no las pudo desdoblar mi padre, así estaba siempre. Y entonces mi madre lo vestía, lo cubría y todo, y como a los 3 minutos, Rita, le decía a mi madre porque así se llamaba, ven, córrele, es que aquí vienen unos hombres y me desnudan, tengo mucho frío. Entonces mi mamá entraba y no podía creer que mi papá estaba completamente desnudo, como que las colchas se las habían estirado y las habían aventado, así que mi padre, les digo, no movía los brazos, no movía las piernas, no tenía manera, así, tumbados allá hasta la pared, y nadie había entrado al cuarto. Y decía mi padre, es que vienen unos hombres y aquí se carcajean de mí y me desvisten y me avientan todas las colchas y la ropa y me dejan así y se ríen y se ríen y se ríen y se ríen. Y eran demonios que seguían a mi papá. Porque mi papá pues no fue muy bueno en vida. Pero ¿saben qué? Con el tiempo él empezó a ver a personas que iban a verlo que ya no vivían. Había una persona que era de un grupo que se llamaba Los Cadetes de Linares y mi padre alucinaba diciendo, vente Homero, vamos a cantar. Ándale, Cap, porque se hablaban fuerte. Vente, vamos a cantar. Y mi papá se ponía a cantar. Y decía mi mamá, ¿qué estás haciendo, Amadeo? Es que aquí está Homero. Pues nosotros, francamente, pues nos quedamos así, ¿verdad? ¿Qué onda? Eso fue ya casi al último. Entonces, una vez entra mi mamá, pasaba por ahí porque tenía que salir al patio a lavar, y vio que mi papá estaba rezando, 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 rezando. Muchísimo. Y le dice a mi mamá, ¿qué tienes, Amadeo? Y le hace a mi papá que no lo interrumpiera. Y mi mamá lo dejó. Dice, yo creo que fueron 2 horas o no sé cuánto estuvo tu papá rezando. Yo ni siquiera sabía que sabía rezar. Y entonces termina mi papá y le dice a mi mamá, creo que le dijo, aquí estuvieron papá y mamá. Ya vinieron. Y mis abuelos pues murieron cuando yo era una niña. Y dijeron, aquí estuvieron ya papá y mamá. Entonces como que él se había sentido bien por eso. Y yo creo que ellos fueron los que le ayudaron a mi papá pues, a pedir perdón, a rezar. Le pidió perdón a mi madre, o sea. Y fallece mi papá a los pocos días. Y cuando estábamos en el panteón, era abril 28. Cuando estábamos en el panteón, cuando empezaron a bajar a mi papá,
se puso una nube negra arriba de donde estaba el pozo y a tronar y empezó a llover. Abril 28. Yo traía una yompa, me acuerdo de mezclilla, y había un bebé, un sobrino mío, y se lo di a mi hermana para que lo cubriera porque era un bebé. Lalo había nacido, tenía poquito. Entonces cuando ya empiezan a echar la tierra y todo, se quita la nube, la lluvia y sale otra vez el sol. Y hubo quien dijo, Amadeo entró en gracia de Dios. Y eso me dio mucho gusto. Porque mi papá se arrepintió al final. Le pidió perdón a Dios. Con ayuda de sus padres. Dios les dio permiso de venir a ayudarle. Y mi padre murió tranquilo. Bendito sea Dios.